Hola, la idea hoy es hablar de un recurso literario, poético, pero que también se utiliza en la narración, que se llama enumeración o inventario. A mí me gusta mucho la palabra inventario. ¿Enumerar qué es? Es hacer un listado, ¿no? El término inventario, que viene generalmente del lado de la contabilidad, eh, implica establecer una especie de stock, ¿no? Bueno, cuántos elementos tengo de algo, ¿no? En un comercio, en una empresa, cuántos muebles, cuánta maquinaria, cuánta mercadería, bueno, y eso me describe un estado de situación, ¿no? De la empresa, del comercio en ese momento, de la oficina, de lo que sea. El inventario en literatura, en la poesía, en la narración, también me sirve para mostrar un estado de situación, para definir un estado de situación con respecto a algo, a una persona, a un personaje, a un lugar, a un objeto, a un estado de ánimo. Implica entonces hacer un listado que me dibuja mentalmente un panorama de lo que quiero expresar. Sirve mucho para definir conceptos, e insisto, definirlos desde un punto de vista literario. Dentro de los ejemplos, de los múltiples ejemplos que ustedes recibirán por correo, yo elegí algunos de ellos. Hay un soneto de Quevedo que van a recibir, que es muy conocido, titulado Soneto amoroso definiendo el amor, que dice lo siguiente: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Eh, los títulos de los sonetos de Quevedo, la mayoría de ellos fueron ingresados después por los editores de los textos. En realidad no tenían título, y este soneto amoroso definiendo el amor no es un título que haya puesto el autor, pero que me parece a mí que, que capta la idea principal de este poema, de este soneto, que es definir eso, definir el concepto amor. ¿Y cómo lo hace Quevedo? A través de una lista de características que para él tiene el amor, y no solo es una lista, él usa otro recurso acá, que más adelante veremos, que se llama oxímoron. ¿Qué es el oxímoron? Oxímoron, rápidamente para explicarlo, es la unión de términos contradictorios, ¿no? Unir en una misma frase, en un mismo enunciado, dos términos que aparentemente son opuestos. Por ejemplo, hielo abrasador, un hielo que quema, un fuego helado, ¿no? Una herida que duele y a la vez no se siente, soñado bien, mal presente, y así a lo largo de todo el poema. Bueno, el poema se estructura intenta definir el amor en base a dos recursos: la enumeración, el inventario de características que para esta voz personal tiene el amor, y el recurso del oxímoron, es decir, unir características contradictorias. Entonces es una enumeración de características contradictorias. En definitiva, ¿qué está diciendo? Bueno, el amor es la unión de emociones opuestas. Siento una cosa y a la vez la otra, ¿no? No es que paso por una cosa y después por otra, no. Siento todo al mismo tiempo, la contradicción misma. Y es una enumeración que no tiene un fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que el soneto no acaba la enumeración, deja abierta la posibilidad de otro listado de características contradictorias. ¿Por qué digo esto? Porque hay básicamente dos formas o tres de enumerar características de algo. Una es el polysyndeton, que lo van a tener ahí en el repartido, que es a través de la repetición de la conjunción y, ¿no? Habitualmente cuando hago una lista, la regla gramatical que me dice que yo pongo coma entre los elementos que voy enumerando y al final de los elementos pongo una i, ¿no? Bueno, el mobiliario de mi casa se compone de mesas, sillas y biblioteca, ¿no? La i va al final, ¿no? Ahora, muchas veces los autores utilizan la repetición de la i entre los elementos
violando la regla gramatical. ¿Por qué hacen esto? Para reflejar un estado de ánimo, para darle determinado ritmo a lo que quiero escribir, pero sobre todo para generar esa sensación de que hay algo, ¿no?, que domina, una emoción que domina la voz del hablante que está expresando. El ejemplo típico para ver esto son los niños, ¿no? ¿Ustedes apreciaron cuando los niños están conmovidos por algo, emocionados por una situación, por una experiencia nueva que tuvieron y nos quieren contar esa experiencia? ¿Cómo enumeran los elementos de esa experiencia? Y tal cosa, y tal otra, y fuimos a tal lado, y vimos tal esto, Bueno, ese I marca un estado de ánimo, una emotividad especial. Bueno, muchas veces los autores aprovechan ese recurso de la oralidad, de eso que pasa, ¿no? Que no le pasa solo a los niños, ¿no? A nosotros también, porque no estamos pensando en reglas gramaticales en este momento, ni siquiera sabemos todas las cosas que vamos a enumerar, por eso no podemos poner la I al final, porque estamos enumerando un montón de cosas y no sabemos cuál es la última. Entonces parece que nos acordáramos de una más y le agregamos una I y una I. Bueno, ese estado de ánimo se intenta reflejar muchas veces en la escritura a través de una I. La otra simplemente es la acumulación de cosas con comas, ¿no? Justaponer cosas, es decir, poner una cosa al lado de la otra y no poner una I al final, que sería lo correcto a través de lo gramatical. Eso se llama síndeto, ¿no? Entonces, ahí doy esa idea de que la enumeración parece no acabar, ¿no? Si ustedes observan, la enumeración de Quevedo no termina con una I, ¿no? Y enfermedad que crece si es curada. No. Está toda la enumeración y la enumeración podría seguir acumulando elementos contradictorios. Este recurso se puede utilizar para hablar de temas de manera seria o de manera irónica también. Quevedo tiene un soneto muy famoso que se llama Érase un hombre a una nariz pegado, o soneto a una nariz, ¿no? Donde hace toda una enumeración de cosas para reflejar cuán grande era la nariz de un personaje que está describiendo. Y la enumeración es parecida a esta. Érase tal cosa, era tal otra. Entonces parece que no acaba y al final parece terminar rindiéndose y no pudiendo dar, ¿no?, una definición de ese elemento tan grande, ¿no? Y se rinde, y él sí, ahí sí pone una I, ¿no? Como que termina acá, ¿no? No puede dar, no puede dar las dimensiones de ese objeto y bueno, se rinde. Hasta acá llego, ¿no? Eras un hombre con una nariz pegado. Yo leo el final del soneto nada más. Era el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. ¿Tá? Viene de una larga enumeración ahí de 14 versos y parece que se desmaya. Y frito. ¿Tá? Y ahí termina la enumeración. Hay un poema de Neruda que se llama Walking Around, así en inglés, el título es Walking Around, caminando en derredor, que básicamente es la expresión del cansancio de un ser humano ante la rutina diaria. En esta época Neruda estaba trabajando en un puesto consular en una isla asiática, un Neruda joven todavía, que no era el gran poeta conocido mundialmente, y escribió este poema del cual le leo algunos versos, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo la enumeración transita por varios lados. Yo puedo nombrar elementos sueltos, ¿tá?, objetos, sin ninguna adjetivación, y puedo nombrar objetos adjetivados, y puedo nombrar cosas que son en realidad metafóricas, que no son directas. Por ejemplo, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos, ¿no? Este sujeto que está cansado de la rutina, ¿es el olor de la peluquería lo que le está haciendo llorar a gritos? No. A lo largo de todo el poema él enumera un montón de cosas que tienen que ver con la ausencia de elementos naturales y de tener que aparentar una imagen,
repito, estaba en ese momento en un puesto consular, en un puesto burocrático de representación de su país, de Chile, pero en un puesto menor, no era el embajador, ¿no? Y por lo tanto tenía que cumplir con un montón de rutinas y de protocolos y de trabajos establecidos. Entonces, la serie de elementos que nombra tienen que ver con eso, con lo establecido, con lo riguroso, con aquellas cosas que implican una apariencia. ¿Qué lo cansa? Las sastrerías, ¿no? Pero que la sastrería lo cansa, ¿no? Y quizás ponerse una corbata, un traje, ¿no? Lo formal. Eh, y entran los cines, marchito, impenetrable. Fíjense cómo va ampliando las características del estado de ánimo. Marchito, impenetrable. Marchito obviamente es una metáfora. Marchito se refiere a una flor, pero bueno, él se siente así, como que va perdiendo vida. Impenetrable, sin poder comunicarse con los demás, ni los demás comunicarse con él. Está en un país que habla una lengua muy complicada además, ¿no? Y después, con una comparación, refleja cómo entra como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza, como un objeto inanimado de trapo ahí navegando en un agua de origen y ceniza, o sea, transitando nada más la vida desde el origen hasta la muerte. La ceniza es la muerte. Entonces siente que es un andar en el cual no hace nada, el agua lo va llevando, él es un pasto de fieltro que el agua va llevando. Lo otro que le leí, el olor de las peluquerías, lo hace llorar a grito. No, hay una angustia enorme que cualquier cosa puede desatar esa angustia, ¿no? Por ejemplo, el olor de las peluquerías. ¿Lo que quiere? ¿Un descanso de piedras o de lana? ¿No? Solo quiero no ver establecimientos, ¿no? Establecimientos locales, comerciales, pero también lo que implica establecimiento, lo establecido, ¿no? Ni jardines, ¿no? Los jardines, bueno, son preciosos, elementos naturales, pero los jardines implican la entrada de la mano del hombre y el armado de cosas, ¿no? O implican lo artificial. Ni anteojos, ni ascensores. La lista parece una lista caótica, ¿no? Por ahí ustedes tienen la definición de enumeración caótica. Bueno, acá parece que los elementos no tuvieran nada que ver, que Neruda se puso a escribir una lista y lo primero que le venía a la mente lo puso ahí. ¿Qué tiene que ver los anteojos, los jardines, los ascensores, los establecimientos, la lista de cosas que tiene, que enumera? Y bueno, lo que tiene que ver es lo que yo les decía. Todos aquellos objetos que de alguna manera representan metafóricamente lo establecido, lo riguroso, lo artificial, los lugares por los que tiene que pasar y de los que estás cansado por pasar, ¿no? Después sigue enumerando otras cosas que tienen que ver con esto. Para él sería, por ejemplo, dice, sin embargo sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello y así sigue, ¿no? Realmente lo que enumera son las cosas negativas que ve, pero guarda una estrofa para la posibilidad de lo que le gustaría hacer. Le gustaría, sería delicioso asustar a un notario. ¿Un notario? ¿Un escribano? Bueno, otra vez. Luchar contra lo establecido, lo que establecen las reglas, las normas, ¿no? Lo formal. Y elige un elemento de las leyes y un elemento de las leyes morales, ¿no? La monja, dar muerte a una monja con un golpe de oreja. ¿Con un golpe de oreja? ¿Golpeándole la oreja o con la oreja de uno? ¿No? ¿Será que la religión, ¿no? O este representante de la religión que le elige no lo escucha? ¿No hay oídos para él? Bueno, por este lado puede ir la enumeración caótica de Neruda. Voy a dejar para otro video algunos ejemplos más, ¿no? Ya nos vemos ahora en una segunda parte.